Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estés muy bien. Soy Luisina Bosoni y decidí unir dos de mis grandes pasiones, el cuerpo con su fisiología, su biomecánica, su historia clínica, y esas personas de la historia que fueron héroes, cada uno a su manera. ¿Cómo habitaron ese cuerpo mientras atravesaban su propio proceso histórico? ¿Qué diría ese cuerpo? ¿Qué podemos aprender desde esta mirada? Las quines, con solo mirarte como estás caminando, ya te leemos un montón. Sabemos si ese cuerpo está tenso, si está dolorido, si está ocultando algo, si está sosteniendo más de lo que puede. ¿Por qué? Porque el cuerpo no son solo músculos, son emociones, es memoria, es forma de vivir la vida y el cuerpo guarda todo, lo que vivimos y también lo que callamos. Y entonces me pregunté, ¿cómo habitaron su cuerpo las mujeres que vinieron antes? ¿Qué atravesaron? ¿Qué les dijeron que podían o no podían hacer? ¿Y qué podemos aprender nosotras hoy de esas historias? En cada episodio te invito a meterte en un cuerpo que no es el tuyo, para entender al final un poquito más el propio. Sin presiones, sin exigencias, solo con curiosidad y conciencia. Y mi deseo es que cuando termine cada episodio te preguntes, ¿cómo estoy habitando mi cuerpo hoy? ¿Qué relato estoy repitiendo? ¿Y cuál quiero empezar a escribir? Porque todos tenemos una historia detrás del cuerpo y quizás ya es momento de escucharla. Hoy viajamos al año 1500 en el Golfo de México, en plena época de conquista española. Hoy vamos a vivir el cuerpo de Malinche, la traductora de ni más ni menos de Hernán Cortés, también bautizada como Doña Marina o Malintzin, juzgada, apabullada, señalada como la imagen de la traición en todo sentido. Vamos a ver que es una mujer que fue golpeada por su círculo más cercano y también, como si en vida no fuera poco, también en su muerte. Ella sabe cómo usar su lenguaje, sus expresiones y su cuerpo para sobrevivir con inteligencia. Ella domina la traducción. La traducción es un arte. Y no es solo repetir palabras. Si alguien que se dedica a traducir me está escuchando, por favor, coméntenme si estoy en lo cierto o no. Malinche entiende eso a la perfección, porque ella se apropia de su oficio. Y para muchos puede ser intercambiar palabra por palabra, cual plataforma online, pero para otros, como a mí me pasa, traducir es contar un cuento con expresiones, gestos, postura, tono de voz. Y me la imagino a Malinche preguntándose, ¿qué digo? ¿Cuándo? ¿Cómo callo? ¿Qué digo y qué no? ¿Cuándo paro y respiro? ¿Miro a los ojos a la persona que me está hablando? ¿Miro al piso? ¿Miro para arriba? Mm. Al investigar sobre Malinche, mi percepción a lo largo del proceso fue muy distinta a las demás heroínas. En todas las anteriores, siempre la perspectiva de heroína estaba muy presente y era fácil, sinceramente, ¿no? Porque en la de hoy me fue más difícil. La historia oficial nos cuenta que sí, que ayudó al malvado Hernán Cortés, pero siempre hay un pero en las historias y a ella le tocó estar en el momento y lugar justo, indicado. Y ahora vamos a ir desarmando el ovillo de su biografía vamos a ir reflexionando acerca de su cuerpo y qué habitó y qué tuvo que atravesar y vamos a ir empatizando un poco con ella. Veremos que señalando a esta mujer no tiene sentido alguno en la inmensidad de la colonización española en América. Bueno, comencemos. Malinche nace alrededor del año 1500, bueno, después de Cristo, en Nahuatl. Sus padres son caciques y respetados, ¿no? Ella era como parte de una nobleza, pongámosle así, en su comunidad. Su cultura nativa es náhuatl, perdón, mi mexicano. La lengua y la palabra es poder político por excelencia. La lengua es alianza, guerra, paz, acuerdos, estatus, autoridad. Las mujeres sí, en su comunidad podían recibir educación y el poder está ligado sí o sí al linaje y a la herencia, ¿no? Ella nace ahí, en esa cultura. Cuando ella era muy pequeña, muere su papá y su mamá se va a casar con otro muchacho por esta misma razón, ¿no? Porque el poder estaba ligado al linaje y a la herencia.
Nace un varón y para asegurar esa herencia, su mamá vende a Malitzil, como le habían bautizado, a un territorio donde se respira cultura maya llamado Tabasco, ¿no? La venden. La mamá vende a su hija para sacársela de encima porque había tenido un varón como hijo, ¿sí? Malitzil, totalmente desplazada de su hogar desde muy jovencita, va a aprender esta lengua maya en Tabasco y todo lo relacionado a la cultura. Y este punto va a ser clave porque su destreza lingüística nace del desarraigo, ¿no? En 1519 los españoles ganan una batalla en Centla y como ofrenda le regalan 20 mujeres esclavas, unas mantas y algunas monedas de oro. Y Malintzil es una de ellas. Ella vivía en un cuerpo que no le pertenecía ni a los mayas ni a los españoles, pero cruza fronteras sin elección alguna. Y Hernán Cortés, al recibir estas 20 mujeres, incluida Malintzil, las bautiza, ¿no? Y las reparte cuál ganado a sus hombres y le ponen un nombre cristiano. A Malintzil la bautizan como Doña Marina, ¿no? Como si el nombre, su historia cambiaría. Pero bueno, ella estaba ahí. Y los cuerpos no olvidan, va a ir guardando. Y su amo español un día se dio cuenta de algo extraordinario con Doña Marina. Se percató que podía ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque ella sabe varias lenguas. Conoce el náhuatl, su nativo, conoce el maya, cuando era esclava de los mayas, y ahora también el español. Bueno, y hay una historia que me parece muy necesaria nombrar, ¿no? Dentro de la cultura maya, que ella sí guarda en sus entrañas, es la historia de una diosa muy particular llamada Ikel. Esta diosa, metafóricamente, podría decirse que es como un arco iris grande, en la cual los dos puntos no pueden tocarse directamente. Sí o sí van a necesitar un puente que le dé luz de un lado y del otro lado un cuerpo que le va a devolver colores e ilusión del otro. Y quizás nuestra heroína se va a apropiar de este concepto de hacer un puente, de traducir dos mundos, el de los dioses y el de la tierra, como esta diosa Isquil. Y ella piensa, y el de los españoles y los mayas, ahí se las tiro. Malinche rápidamente acompaña a Hernán Cortés entonces a todas sus proezas. Podemos observar en los dibujos de la época que Malinche es realmente destacada. Siempre va a estar en postura de pie, con la boca abierta y con los brazos abiertos también, como si estuviese moviéndose constantemente y explicando a su amo Hernán Cortés los dichos en otras lenguas. En los dibujos se lo ve a Hernán siempre sentado, quieto, inmóvil, aceptando el trabajo de su intérprete esclava, ¿no? Lo que resulta llamativo es que dibujan a Malinche con características propias, siempre tiene el mismo pelo, sus ropas son siempre las mismas, su rostro es identificable muy rápidamente, algo muy inusual para una mujer y mucho menos para una esclava en este tipo de representaciones, lo que nos da una pauta de que Malinche era importante, ¿no? Siento que es una mujer que nunca pudo sentarse, que estaba a la merced de su amo español y con la mirada indígena de traidora muy fuertemente cargando sus espaldas. Y antes de seguir con su biografía, quiero detenerme en la parte del cuerpo que vivió todo lo que sigue, la garganta, ¿no? La garganta es esa orquesta de estructuras que nos ayuda a tragar, a hablar, a respirar. Le prestamos más atención quizás esos días en los que sentimos ese nudo en la garganta o cuando nos quedamos sin voz o cuando, bueno, disculpa si estás comiendo algo, quizás cuando estamos con náuseas y vómitos. Está rodeada por músculos circulares y longitudinales y como cualquier músculo, al contraerse cumple una función y al relajarse otra. El músculo cricofaringio es un anillo que mantiene cerrado el esófago y se relaja al tragar.
Cuando se hiperactiva aparece esa sensación de nudo en la garganta, esa percepción de algo atascado que no sube ni baja. Es un fenómeno físico con una base muscular concreta. Y después tenemos la laringe, ¿no? Que contiene las cuerdas vocales y regula el paso del aire y la producción de la voz. Y volviendo a Malinche, ella supo construir un puente con la garganta. Usa su garganta como herramienta esencial de supervivencia con mucha inteligencia. Ella traduce culturas en conflicto, sostiene esa comunicación donde cada palabra tiene consecuencias. Y este tipo de exigencia le va a implicar a ella una respiración bien contenida, un tono de voz regulado constantemente, una musculatura cervical totalmente en alerta y una alta activación del sistema nervioso. Y ya no es metáfora como cuando antes conté la historia de la diosa del arco iris. Malinche está en un cuerpo que sostiene físicamente su voz por un lado y el contexto por otro. Finalmente, con Hernán Cortés tiene un hijo llamado Martín y es considerado el primer mestizo de la historia. Es el primero declarado, ¿no? Digamos la verdad. En el siglo XVIII quisieron romantizar esa relación de poder, quisieron decir que estaba muy enamorado, la historia de amor, que ellos se adoraban, pero la realidad es que en las cartas de España él habla de una doña Marina como su traductora fiel y esclava, y bueno, y de ella no sabemos nada. Pero, ¿por qué se habrá dicho eso? ¿Para que no quede que él abusó de ella? No sé, bueno, quizás porque es más cómodo quizás contar una historia, suavizarla. Era una manera totalmente asimétrica entre esclava y dueño, ¿no? O sea, bueno, pero eso es lo que las crónicas pueden encontrar. Entonces Hernán Cortés se lleva a su hijo a España para que continúe allí su educación y ella no sabe más nada de él. En 1523, Cortés, ¿qué hace? Casa a Malinche con Jaramillo, un compañero de la misión de la colonización de México. Fue entregada una vez más, pero ahora le iba a asegurar una herencia, ¿sí? Pasaba de ser esclava a ser esposa. ¿Por qué se la saca de encima Malinche? ¿Por qué Cortés se la saca de encima? Porque estaba llegando de España su esposa, ¿no? Estaba llegando a México su esposa. Entonces, bueno, por las dudas la casamos con un compañero. Malinche con Jaramillo tiene una hija mujer, ¿sí? Y con él tiene una familia que vuelve a ser parte de la nobleza como sus padres, pero ahora de los españoles. Malinche muere joven, quizás a finales de 1526 o 1527, probablemente de la epidemia de sarampión o viruela que asola México. Son dos enfermedades que trajeron los europeos a América. La viruela y el sarampión eran enfermedades que estaban muy instaladas en Europa hace ya varios años y los europeos tenían cierta inmunidad a diferencia de los americanos, ¿no? Para ellos enfermarse no era solamente tener fiebre, algún dolor muscular o alguna erupción en la piel, sino que era sentencia de muerte. Y sí, los americanos no solo luchaban en las guerras, sino también por su salud, ¿no? Por no contagiarse, y tampoco sabían nada de lo que eran estas enfermedades. Y quiero terminar el episodio con algunas reflexiones. Los mayas la consideran traidora, pero ellos la regalaron como esclava. Los mexicas también, los españoles también, esclava. Ellos la usan, o sea, los españoles usan a Malinche, pero jamás la van a considerar como una de los suyos. Su cuerpo, visto así, perdón, vive en un territorio pasando de mano en mano, un espacio de frontera permanente. Y sin embargo, desde ese lugar, imposible, ella construye, aprende idiomas, navega imperios, traduce mundos completos, protege a su hijo y sobrevive con inteligencia y dignidad. Ella tiene una capacidad extraordinaria de adaptación, sabe leer el entorno, de usar lo poco que tiene con una precisión quirúrgica. Y eso nadie se lo pudo quitar. ¿Qué hacemos con Malinche hoy? Primero,
decidió dejar de juzgarla con la historia ya contada. Es muy fácil desde el futuro decir debería haber resistido, pero ella no sabía lo que vendría. Nadie sabe lo que va a venir, solo sabía lo que tenía. Su voz, su inteligencia y un cuerpo que el mundo le disputaba. Segundo, devolverle la complejidad. No fue para mí ni traidora, ni santa, ni enamorada de Cortés. Fue una mujer muy inteligente que operó dentro del limbo de la muerte. Tercero, escuchar lo que su historia nos dice. Y si su cuerpo hoy hablara, ¿qué diría? ¿Qué dicen? Te leo en comentarios. ¿Y cómo estás entonces habitando tu cuerpo hoy? ¿De la exigencia, de la escucha? ¿Qué, qué nos deja pensando Malinche? Bueno, gracias por estar acá, gracias por querer mirar la historia con otros ojos. Y si este episodio te resonó, compartirlo con otra mujer que admire a las heroínas, pero que también quiera aprender a habitar su propio cuerpo con conciencia. Somos historia, somos cuerpo en movimiento. Muchas gracias por estar del otro lado nuevamente. Suscríbete a mi canal, @KinelBC. Nos escuchamos en el próximo episodio de la historia detrás del cuerpo de las heroínas.